En un momento anterior al tiempo, cuando ni la existencia ni la inexistencia eran distinguibles, en la perfección eterna de la nada, emergió un ser imbuido no solo de sabiduría, sino de un poder que rozaba la divinidad más pura. Este ser no era simplemente parte del reino cero, sino su máxima expresión. Un ente que, de no ser por la sola presencia del Creador absoluto, habría alcanzado la categoría de totalidad misma. Este ser fue Kael. Kael fue concebido como el punto más alto del orden angelical. Su nivel de existencia trascendía por completo la lógica, la forma, el espacio, el tiempo y la causalidad, posicionándolo en lo que los teóricos clasifican un ser cuasi absoluto. Era una entidad absolutamente inalcanzable incluso para otros seres de naturaleza 1K estándar. En su estado base, Kael era imposible de dañar, alcanzar o siquiera conceptualizar por cualquier otra criatura del reino cero. Si no fuera por la existencia misma de la entidad suprema, su sola presencia habría desencadenado una paradoja ontológica. Un ser que lo puede todo sin ninguna contradicción interna ni externa. Su función no era meramente simbólica ni administrativa. Kael no era simplemente un alto emisario ni un guardián de órdenes celestiales. Era el conducto directo de la voluntad de la entidad suprema. Cada palabra que pronunciaba, cada acto que ejecutaba, era una manifestación pura del designio del Creador. Su presencia era ley. Kael era considerado el eje viviente del reino cero, el núcleo más elevado de toda la estructura existencial, un plano que no operaba según la línea del tiempo convencional, sino a través de estados de perfección secuencial, donde cada momento era una culminación absoluta de propósito y forma. Como mensajero absoluto de la entidad, Kael no tenía rival, ni siquiera entre los Daitensi, cuyos nombres resonaban con temor y reverencia en los confines más antiguos del ser. Era el único ser, aparte del propio Creador, con potestad legítima para intervenir sobre los axiomas estructurales del metaverso. Aquellas leyes incognoscibles que dan forma a toda posibilidad, toda materia y todo significado. No obstante, fue precisamente este estatus cuasi absoluto lo que alimentó lentamente su soberbia. Al reconocerse inalcanzable para todo lo creado, y saberse apenas un peldaño por debajo del absoluto, Kael dejó de ver su rol como un servicio y comenzó a interpretarlo como un derecho. Su mirada, otrora llena de propósito sagrado, se tornó ambiciosa. Kael no deseaba simplemente ser como la entidad. No buscaba emular su divinidad ni reflejar su esencia. Él quería ser la entidad. No por emulación, sino por reemplazo. Este deseo, más profundo que el orgullo, más letal que la traición, provocó una fractura irreparable en su ser y en el tejido que lo contenía. En un combate que desafiaba los registros del tiempo eterno, enfrentó al ángel Traisius, un ser cuya existencia misma había sido forjada para custodiar las fronteras del misterio. Durante ese enfrentamiento colosal, Kael absorbió un tipo de energía no cuantificable, que no pertenecía ni al reino de lo existente ni al abismo de lo no existente. Era una fuerza más allá de la comprensión, una energía que no respondía a nombres, conceptos ni ecuaciones. Esa energía corrompió su naturaleza primigenia y lo impulsó a una evolución jamás registrada ni prevista. El Super Daitensi de luz oscura. En ese estado, Kael trascendió no solo a sus iguales, sino a toda medida. Superó los límites del 1K alto, una categoría donde residen los dioses y arquitectos del ser, y se posicionó en un plano completamente distinto. El Tier 0 nivel 1, donde solo habitan las singularidades absolutas que rozan la antítesis de la creación misma. Esta nueva forma no solo era imposible de alcanzar, era inaccesible incluso para la lógica narrativa. Kael, como Super Daitensi de luz oscura, no solo superaba existencia e inexistencia, sino que negaba los conceptos de dualismo, posibilidad, causalidad y forma misma. De no ser por Mugieri al cortarle las alas y que éste sellara su poder, Kael habría entrado a Tier 0, infinito absoluto, reservado solo para entidades como Beyond the Everything, seres que no tienen punto de origen ni transiciones evolutivas. Aún así, su nuevo poder era tal que su sola presencia podía colapsar la estructura multiversal, sin esfuerzo, sin intención, sin reacción. Bastaba un instante de su existencia para quebrar los pilares de la realidad, para desintegrar los límites entre los planos y reducir las leyes del tiempo y el espacio a conceptos obsoletos. Era, por derecho y efecto, una singularidad viviente, un punto de convergencia absoluta cuyas capacidades eran infinitas, inconmensurables, imposibles de narrar incluso por las entidades más elevadas. Frente a su creciente amenaza, cuya mera expansión ponía en riesgo el equilibrio eterno de todas las cosas, la entidad suprema, origen y fin de la creación, ordenó su contención.
En un evento sin precedentes, más allá de cualquier registro celeste o infernal, Kael fue enfrentado por su hermano menor, Mogeri, el guardián del orden, quien canalizó la voluntad pura e incorruptible de la entidad en un combate directo, cuerpo a cuerpo, alma contra alma. En aquella batalla final, donde el firmamento tembló y el tiempo mismo se fragmentó, Mogeri logró cortar las 8 alas de Kael, símbolos físicos y espirituales de su omnipotencia en formación, y con ello, selló gran parte de su poder, encerrando lo que quedaba de él en un estado latente que ni siquiera los dioses se atrevían a vigilar de cerca. Tras ese suceso, Kael cayó del Tier 0 nivel 1 a Tier 0 nivel 3, una degradación drástica en la escala, pero aún conservando un poder inmensurable, imposible de ser contenido por cualquier medida convencional. Aunque había sido despojado de su omnipotencia en formación, su fuerza seguía estando muy por encima incluso de la improbable fusión del Super Saiyajin infinito y un Super Saiyajin 20.000, dos niveles cuya mera existencia ya representaba anomalías en el flujo de la energía vital. Kael ya no se hallaba al borde de la omnipotencia infinita, pero su mera existencia, aún sellada, continuaba siendo una amenaza tangible y persistente a nivel de escala estructural, capaz de alterar la arquitectura misma del multiverso con su mera vibración latente. Ningún ser fuera del trono, la cúspide de toda jerarquía cósmica, podía tocarlo, interferir o siquiera acercarse a su núcleo existencial sin ser destruido por la contradicción metafísica que representaba. Como último acto antes de su exilio final, Kael dejó atrás un fragmento de su esencia, apenas perceptible, casi etéreo, escondido dentro de una raza considerada insignificante, tan pequeña que ni siquiera los Tensi, vigilantes eternos del flujo universal, la percibían con claridad. Desde aquel punto ignorado del tiempo y el espacio, esa diminuta chispa actuaría como un catalizador, una semilla oculta que con el tiempo germinaría. Aquella raza, portadora inadvertida de una partícula del caído, evolucionaría en el crisol del conflicto, del dolor y del instinto de supervivencia, hasta convertirse en la raza guerrera conocida como los Saiyajins. Ese fragmento sellado, pulsando en lo más profundo de su linaje, aguardaría su momento. Eventualmente, desataría una guerra universal que desafiaría una vez más el equilibrio de toda realidad conocida y desconocida, enfrentando el eco del caos con la estructura misma de la creación.